ofrecer a las miradas malévolas de hipotéticos transeúntes la menor superficie posible, como quien se lanza al asalto. Y se le había quedado aquel andar de ráfaga de viento. Tal vez esa forma de andar también esquematizaba la aparente intrepidez de quien pretende mostrar que no tiene miedo y no quiere darse tiempo para pensar. Para ser completo habría que tomar en consideración el deseo, a medida que envejecía, de parecer joven e incluso la impaciencia de esos hombres siempre aburridos, siempre desencantados, que son las personas demasiado inteligentes para la vida relativamente ociosa que llevan y en la que no se materializan sus facultades. La ociosidad misma de estos puede traducirse sin duda por la indolencia. Pero, sobre todo desde que los ejercicios físicos gozan de tanto favor, la ociosidad ha asumido una forma deportiva, al margen incluso de las horas del deporte, y que se traduce por una vivacidad febril que cree no dejar al aburrimiento tiempo ni espacio para desarrollarse, y no ya por la indolencia. Mi memoria, la memoria involuntaria misma, había perdido el amor de Albertine. Pero parece que haya una memoria involuntaria de los miembros, pálida y estéril imitación de la otra, que vive mucho más tiempo, como ciertos animales o vegetales privados de inteligencia viven mucho más tiempo que el hombre. Las piernas, los brazos, están llenos de recuerdos aletargados. Cierta vez que me había despedido de Gilbert bastante pronto, desperté en medio de la noche en el cuarto de Tansonville, y todavía medio dormido llamé a Albertine. No era que hubiese pensado en ella, ni soñado con ella, ni que la tomase por Gilbert. Era que una misma reminiscencia brotada en mi brazo me habría hecho buscar detrás de mí la campanilla, como en mi cuarto de París. Y al no encontrarla, había llamado Albertine, creyendo que mi amiga difunta estaba acostada a mi lado, como solía hacer a menudo por la noche, y que nos dormíamos juntos, contando al despertar con el tiempo que François necesitaría antes de llegar para que Albertine pudiera sin imprudencia tirar de la campanilla que yo no encontraba. Al volverse, al menos durante aquella fase enojosa, mucho más seco, Robert apenas demostraba ya hacia sus amigos, hacia mí, por ejemplo, ninguna sensibilidad. Y en cambio tenía con Gilbert fingimientos de sensiblería exagerados hasta la comedia, que desagradaban. No es en realidad que Gilbert le fuera indiferente. No, Robert la amaba. Pero le mentía todo el tiempo. Su espíritu de doblez, si no el fondo mismo de sus mentiras, era perpetuamente descubierto. Y entonces solo creía poder salir del paso exagerando hasta proporciones ridículas la tristeza real que le causaba apenar a Gilbert. Llegaba a Tansonville, obligado, decía, a marcharse a la mañana siguiente para un asunto con cierto señor de la región que, se suponía, lo esperaba en París y que, encontrado precisamente por la noche cerca de Cambrai, revelaba involuntariamente la mentira de la que Robert había descuidado avisar al decir que había venido a la región para descansar un mes y que no volvería a París hasta entonces. Robert se sonrojaba, veía la sonrisa melancólica y orgullosa, salía del apuro insultando al metepatas, regresaba a casa antes que su mujer, hacía que le entregaran un billete desesperado en el que le decía que había mentido para no apenarla, para que, al verlo marcharse por una razón que no podía decirle, no creyese que no la amaba. Y todo esto, aunque lo escribiera como una mentira, era en definitiva verdad. Luego mandaba preguntarle si podía entrar en su cuarto y allí, mitad tristeza real, mitad enervamiento de aquella vida, mitad simulación cada día más audaz, estallaba en sollozos, se inundaba de agua fría, hablaba de su muerte próxima, a veces se desplomaba sobre el suelo como si se hubiera encontrado mal. Gilbert no sabía hasta qué punto debía creerle. Suponía que Robert mentía en cada caso particular, pero que en líneas generales la amaba, y se inquietaba ante aquel presentimiento de una muerte próxima, pensando que tal vez tenía una enfermedad que ella ignoraba, y por eso no se atrevía a contrariarlo y a pedirle que renunciara a sus viajes. Por lo demás, yo comprendía tanto menos los motivos por los que hacía que Mogel, lo mismo que Bergot, era recibido como hijo de la familia en todas partes donde estaban los Saint-Loup, en París, en Tansonville. Mogel imitaba a Bergot de maravilla. Al cabo de cierto tiempo ya no hubo necesidad siquiera de pedirle que lo imitase. Como esos histéricos